buenas noches, mi nombre es Julián Alexander Mata Castaño, estudiante de Administración de Empresas en Ambientes Virtuales de la Universidad de AN. Esta es mi sustentación del proyecto dentro del bloque temático de Seminario de Investigación bajo la tutoría del Dr. Jorge Luis Martelo Gaviria en la Universidad de AN. El problema de investigación del siguiente proyecto surge de una conversación entre los compañeros que componen este grupo, Luisa y Angeli, donde veíamos que uno de los bloques temáticos de la universidad más importantes, inclusive más difíciles, es el de creación de empresas, y que allí se presentaban muy buenos proyectos de los cuales uno quedaba sorprendido y que tenían un gran potencial, pero que terminaban siendo letra muerta, terminaban archivados en cualquier computador. Entonces quisimos preguntarnos cuáles eran los factores que influyen en que estos proyectos, estos planes de negocio no se hagan realidad, aún teniendo un gran potencial. Nuestro problema de investigación se va a limitar a la Universidad de AN, a la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales, dentro de los estudiantes que hayan cursado creación de empresas en los años 2014 y 2015. La formulación del problema de nuestro proyecto de investigación quedó definido con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los factores que influyen para que las ideas de negocios presentadas en el bloque temático de creación de empresas no se hagan realidad? Por lo tanto, el planteamiento del problema, comenzamos a hablar entre nosotros que habíamos cursado esta materia y que nos preguntábamos por qué nuestro proyecto no se hizo realidad. Por lo general decíamos, esto lo hicimos fue como un requisito académico nomás. Jamás vimos una oportunidad de negocio real dentro del momento en que se desarrollaba, quizás después, pero en ese momento solamente busca uno terminar, cumplir con las guías y obtener una calificación para poder aprobar. Comprendíamos también la importancia del plan de negocios, o sea, qué tan importante es para nosotros un plan de negocios y si es realmente suficiente para hacer realidad una empresa, qué tanto contribuye la universidad a que estos proyectos se hagan realidad, o también el conocimiento de los apoyos gubernamentales, ya que muchas personas se quejan de que no hay apoyo, no tienen capital y realmente desconocen cuáles apoyos hay, tanto del gobierno como de la misma universidad, con los casos del Instituto IDELI. Y también otro factor que quisimos analizar fue la tranquilidad laboral. Muchas personas optan y prefieren estar dentro de un puesto de trabajo donde les remuneren cada mes y no tener la angustia de los ingresos de una empresa nueva. La justificación de nuestro proyecto se basa en la importancia de la empresa para el desarrollo de un país. De hecho, nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 33, se refiere a la empresa como la base del desarrollo, con una función social que implica obligaciones. Es importante tener presente la tasa de desempleo, una tasa alta para el 2016, para junio del 2016 de 8.9. Es importante tener en cuenta eso, el fomento del gobierno a través de la Ley 1014 de 2006, y que es el de fomento a la cultura del emprendimiento, y por supuesto la misión de la EAN, en la cual busca contribuir a la formación integral de la persona, estimular su actitud emprendedora de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y social de los pueblos. Y la visión de la misma universidad, ser líderes en la formación de profesionales reconocidos por su espíritu empresarial. De ahí nuestra justificación se basa en nacer en el contexto social, económico del país y el desarrollo de la universidad EAN, específicamente en la creación de empresas. El objetivo general de este proyecto de investigación se centra en determinar los factores que influyen en que los proyectos presentados en el bloque de creación de empresas no se hagan realidad. Como lo habíamos dicho anteriormente, dentro de los estudiantes de administración de empresas que cursaron el bloque de creación de empresas en los años 2014 y 2015.
Dentro de los objetivos específicos, buscamos establecer las causas por las cuales los emprendedores no se motivan a hacer realidad los proyectos elaborados en creación de empresas, en analizar las herramientas efectivas y no efectivas brindadas por la Universidad de DAN, que es el apoyo para que estas ideas de negocios no se queden como un requisito académico, estimar las fallas en la relación del Estado, la universidad y el emprendedor al momento de formalizar estas ideas de negocios, ya que esta interrelación es muy importante para el desarrollo social, económico de un país, y describir las acciones preventivas con el propósito de reducir las falencias en el modelo de emprendimiento que desea establecer la DEAN en correlación con su misión y su visión. Dentro del marco teórico encontramos la definición de emprendimiento dada por Idris y Dane. También buscamos lo que es el liderazgo en varios autores, la importancia que tiene el emprendimiento y el liderazgo para tener un buen desarrollo de cualquier proyecto. Asimismo, la inteligencia emocional es fundamental dentro de estas personas, y ya dentro de los factores que influyen en la creación de empresas encontramos el GEM, en el cual se formulaba de que los empresarios, los emprendedores en Colombia, el principal factor que los lleva a crear empresas es la necesidad. Es algo muy importante a tener en cuenta dentro de este estudio. Asimismo, la cultura del emprendimiento no solamente fomentada en la ley 1014, que es muy importante, sino en la misma universidad. Inclusive tenemos un bloque temático que se llama Cultura del Emprendimiento, que es el preámbulo a creación de empresas. Dentro de nuestra investigación, el tipo es descriptivo, su diseño es no experimental, ya que no hay una manipulación de variables, y también es considerado transaccional o transversal, ya que la recopilación de la información se da en un único momento. Definimos 5 variables para esta investigación. Dentro de la primera variable tenemos el aprendizaje que obtuvieron los estudiantes dentro del bloque de creación de empresas. También la trascendencia que le dan los alumnos después de haber cursado este bloque al plan de negocios. Las competencias emprendedoras que desarrolló cada uno, así como las barreras para crear empresas. Y por último, la inclinación hacia la creación de empresas o la tendencia a buscar una estabilidad laboral. Dentro de la definición conceptual de estas variables, tomamos el aprendizaje en el bloque de creación de empresas, que es la creación de empresas como tal, entendida como la capacidad para transformar y convertir en realidad un proyecto, una idea o un plan de negocios. La trascendencia del plan de negocios, en la definición conceptual tomamos el plan de negocios como la declaración formal que se hace a través de la interrelación de diferentes objetivos y que constituyen una fase de proyección y evaluación. Las competencias emprendedoras, que el emprendimiento es dado como los comportamientos que se requieren para tener éxito en su empeño productivo. Las barreras para crear empresas, dada por Porter como los obstáculos que se pueden presentar al momento de emprender una empresa. Y la inclinación hacia la creación de empresas como la mentalidad que tienen los emprendedores, aquella visión a largo plazo que tiene siempre una preferencia hacia la independencia económica y la creación de empresas y de empleo. Dentro de la definición operacional tenemos en la primera variable el aprendizaje en el bloque de creación de empresas. En esta buscamos medir los parámetros y las bases que obtuvieron los estudiantes para crear empresas. Lo mismo en el plan de negocios, la viabilidad y la factibilidad del plan de negocios expuestos durante la creación de empresas y la sostenibilidad que estos tuvieran en el futuro. Las competencias emprendedoras que buscamos es desde la parte operacional
mirar el desarrollo y el fomento del espíritu emprendedor durante el bloque de creación de empresas. Lo mismo qué tantos proyectos son llevados a la realidad y cuáles permanecen en el tiempo a pesar de los obstáculos. Y por último, en la inclinación hacia la creación de empresas, los alumnos y egresados que pusieron en práctica lo que aprendieron en la creación de empresas. En este punto de la investigación nos planteamos en el interior del grupo la hipótesis. Pensábamos entre nosotros cuál podría ser las causas y definimos esta siguiente hipótesis: que los proyectos presentados dentro de este bloque de creación de empresas en la universidad no son llevados a la realidad por falta de apoyo de la universidad, por falta de conocimiento de los programas de emprendimiento y porque la gran mayoría pueden considerar solamente como un requisito académico y no como una oportunidad real de negocios del plan que se desarrolló durante esta materia. Definimos como el instrumento para la recolección de información una encuesta que consta de 13 preguntas, entre las cuales se desarrollan las 5 variables definidas anteriormente. Esta encuesta la creamos en un formulario de Google, que es una herramienta realmente muy sencilla de manejar y muy fácil para los encuestados. Y se usó una escala Likert con un total de 5 opciones, dentro de las cuales el puntaje 1 era el totalmente desacuerdo, el punto 2 era en desacuerdo, el punto 3 era el punto neutro de la escala, en la cual no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, y el punto 4 en acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo con la pregunta que se les formulaba. La población y la muestra de esta investigación, como habíamos dicho anteriormente, son los estudiantes de la Universidad de AN que hayan cursado aprobado bloque de creación de empresas en los años 2014 y 2015. No obtuvimos una información directa de la universidad, se nos negó por cuestiones de confidencialidad. Sin embargo, cuando vi bloque de creación de empresas, la tutora nos enviaba el listado de las notas con todos los alumnos. Allí pude constatar de que ella tenía 2 grupos, cada uno tenía 24 alumnos. Eran 5 grupos por cada semestre, por lo tanto habían 48 alumnos. Estamos hablando de 2 años, es decir, 4 semestres para un total de 480 alumnos matriculados durante el tiempo que vamos a estudiar. El nivel deseado de confianza fue el 90%, lo definimos en 90% con un error máximo de 70%. Al obtener ya los datos anteriormente mencionados, acudimos al software Stats, que está recomendado en el texto guía suministrado por la universidad, obteniendo el dato de 60 encuestas. Por último, los esperados resultados. Realmente en lo personal tuve muchas expectativas frente a los resultados que pudiésemos encontrar en esta investigación. En esta presentación, en estas diapositivas, tengo arriba la variable a la cual se asocia cada pregunta y los respectivos resultados. Trataré de hacer un leve recuento de los resultados para último dar una conclusión y una pequeña discusión. La pregunta 1, ¿cree usted que le enseñaron el bloque de estudio de creación de empresas es suficiente para hacer realidad el plan de negocios presentados? En esto es llamativo que solamente un encuestado, es decir, el 1.7%, estuvo totalmente de acuerdo con esta pregunta. Algo importante para señalar más en las conclusiones. En la segunda pregunta encontramos: después de cursar el bloque de estudio de creación de empresas, ¿usted se sintió más motivado para crear su propia empresa? Encontramos que solamente 4 estuvieron totalmente de acuerdo y 5 estuvieron en total desacuerdo. Hay una ligera tendencia a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, no hubo ni más motivación ni menos motivación en ese caso. En la pregunta 3, ¿desarrolló el plan de negocios del bloque de creación de empresas como un requisito académico y no como una oportunidad real de negocios?
Esta pregunta nos la planteamos porque era lo que sentíamos en lo personal y de hecho encontramos eso, de que una gran cantidad de personas estuvieron totalmente de acuerdo con esto. La gran mayoría están presentando sus proyectos como un requisito académico, pero no esperan hacerlo realidad. De hecho, si podemos sumar entre los que estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo, nos da el 65%, 39 alumnos, solamente un alumno, el 1.7%, estuvo haciendo el plan de negocios como una oportunidad real de negocio. La pregunta número 4. ¿Cree usted que la Universidad EAM brinda las herramientas necesarias para hacer realidad los planes de negocios presentados en el bloque de creación de empresas? Aquí encontramos que el 53% sumados el nivel 1 y 2, que es el desacuerdo y totalmente desacuerdo, esas dos nos suman el 53.3%. Y solamente, como vemos, dos alumnos, el 3.3% cree que la universidad sí brinda en su totalidad las herramientas necesarias. Algo muy llamativo y muy importante para la universidad. La pregunta 5. ¿Considera importante el correcto desarrollo de un plan de negocios para el éxito en la creación de empresas? Respuesta es contundente, la gráfica habla por sí sola. Nadie estuvo en desacuerdo con esta pregunta. De hecho, el 85% consideran que sí es importante el desarrollo del plan de negocios. La pregunta número 6. ¿Cree que un buen plan de negocios es suficiente para hacer realidad el proyecto de empresas? No hubo un real consenso en esta pregunta. De hecho, la gran mayoría de las respuestas se centran en el punto neutro de la encuesta, es decir, en el 3, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo, es algo que tiene correlación con lo que vamos a ver más adelante. En la pregunta número 7, ¿cree usted que un plan de negocios contribuye a obtener más fácilmente los recursos económicos para crear una empresa? De hecho, vemos que si sumamos el nivel 1 y 2 es el 45% para 27 alumnos. Es algo que es importante a tener en cuenta, que los estudiantes no creen que sea importante el plan de negocios a la hora de conseguir los recursos. La pregunta número 8, evalúa las competencias emprendedoras. Preguntábamos, ¿cree usted que en el bloque de creación de empresas se desarrollan las competencias emprendedoras suficientes para llevar a cabo un proyecto de empresa? Como vemos, no hubo un consenso en cuanto a esta pregunta. Estuvo más bien dividida las respuestas. Aún así, cabe resaltar que solamente el 1.7% cree que sí se desarrollan dentro del bloque de creación de empresas. La pregunta número 9, ¿cree usted que el bloque de creación de empresas contribuye a romper el miedo a crear una propia empresa? Como podemos ver, la gran mayoría de las personas no creen que este bloque contribuya a romper esa barrera para crear las empresas. Algo muy importante a tener en cuenta, ya que, como vemos, entre los que están en total desacuerdo y en desacuerdo suman el 56.6%. Algo muy importante para la Universidad de EAM. La pregunta 10, ¿se siente más cómodo y tranquilo como trabajador que como empresario independiente? Vemos que la gran mayoría de las personas no se sienten más cómodos como trabajadores. De hecho, tiene mucha correlación con una pregunta que vamos a ver más adelante, en la cual los estudiantes de la Universidad de EAM son personas que quieren crear su propia empresa. En esta pregunta, ¿conoce los planes de apoyo económico a los nuevos empresarios dados por los entes gubernamentales? Vemos que nadie se aventuró a decir que estaba totalmente de acuerdo, es decir, que conocían totalmente los planes de apoyo económico. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que dicen conocerlo y apoyarse en ellos.
Evaluando de nuevo la inclinación hacia la creación de empresas, preguntábamos si ha considerado la posibilidad de crear su propia empresa en algún momento de su vida académica. Y vemos que sumados el punto 4 y 5, el 88.3% desean crear su propia empresa. Es el perfil que hablaba anteriormente del estudiante de la Universidad de ADE con una altísima orientación hacia la creación de empresas, inclusive dentro de su vida académica. Por último, preguntábamos que si conoce los institutos y programas de apoyo al emprendimiento ofrecidos por la Universidad de Antales como el IDELI. Unas respuestas que nos llamó mucho la atención, ya que muy pocas personas conocen este tipo de emprendimiento. Cabe resaltar de que estamos evaluando dentro de los estudiantes de la Facultad de Ambientes Virtuales, muchos de nosotros, inclusive yo que no conozco la universidad, a veces es difícil conocer a fondo cuál es el movimiento, el proceso de la universidad, los apoyos. Realmente debe haber una mayor comunicación de la universidad. Los resultados nos dejan varias conclusiones y una gran discusión acerca de qué está buscando la universidad. Hay aspectos positivos, algunos no tan positivos, quizás podríamos decir negativos. Empezaría por los positivos, que el bloque de creación de empresas genera una gran conciencia dentro de los estudiantes de la importancia del plan de negocios. De hecho, en las respuestas vemos que 0% dijeron que no creían que fuera importante, es decir, que hay una gran conciencia dentro de los estudiantes. Sin embargo, podemos ver dentro de otras preguntas que no creen que sea suficiente para la creación de la empresa. Es importante, pero no suficiente. Asimismo, para su financiación. Algo también positivo que cabe resaltar es que los estudiantes no se sienten cómodos como trabajadores. De hecho, buscan crear su propia empresa. Lo veíamos en 2 preguntas que se unían y encontramos que el perfil del estudiante de la Universidad de ADE es crear su propia empresa. Algo que la universidad debería explotar aún más para fortalecer su misión y su visión. De los aspectos negativos, me parece importante que la universidad se plantee una reestructuración del bloque de creación de empresas, ya que la gran mayoría están presentando esto como un requisito académico. Quizás los tiempos no permiten más, pero sí debería tener la universidad la capacidad de crear esa conciencia en los estudiantes y decir, esto no solamente es un requisito académico, sino una oportunidad de negocios que puede ayudar a desarrollar la nación. Algo muy importante es que los estudiantes no creen que la universidad apoya la creación de empresas, pero a su vez tampoco conocen los planes de apoyo. Algo que la universidad debe plantearse en cuanto a la comunicación con los estudiantes, del apoyo a los planes de negocios que se presentan. Y algo que todos los estudiantes llegamos a tener es el miedo a la creación de empresas, es la incertidumbre hacia lo nuevo, hacia si vamos a triunfar y no vamos a triunfar, y algo que vemos es que el bloque de creación de empresas no está contribuyendo a esto. Por último, quisiera resaltar de que dentro de los estudiantes de la Universidad EAN tenemos una serie de dificultades en la comunicación con la universidad. De hecho, en este bloque encontramos que es muy poco el apoyo para desarrollar este proyecto, a veces datos tan sencillos, tan fáciles, y fue muy complicado que nos respondieran en el correo, que respondieran en los teléfonos. Entonces ahí ya se genera un distanciamiento entre la universidad y el estudiante virtual que está lejos de Bogotá. Bueno, muchas gracias por su atención, que estén muy bien.